Estamos listos, senador. Bienvenido a Tolerancia Cero. Hola Mónica, buenas noches. Gracias por el contacto. Saludo a todo el panel. Buenas noches. A ver, lo primero preguntarle, salieron con una declaración hablando de una alianza y cuando hay que enfatizar la unidad es porque evidentemente la unidad es una de las cosas que no está bien. ¿Qué pasó en ese cónclave? ¿Cómo nos puede definir ese cónclave y cuánto se logra avanzar con esta declaración a la salida? Sí, la verdad es que fue un buen cónclave, una buena jornada. Se hablaron varios temas y uno de los objetivos, obviamente, del cónclave era avanzar hacia una alianza de gobierno, que más allá de que seamos dos coaliciones de gobierno, que eso continúa, y más allá de que en el futuro eventualmente podamos llegar a ser una sola coalición de gobierno, eso será parte de un proceso de discusión estratégica de los partidos, lo que hoy día definimos es que somos de facto una alianza de gobierno. Y eso implica darnos una estructura orgánica mínima de funcionamiento que hay que reconocer hasta hoy, digamos, estos 7 meses y medio, casi 8 meses de gobierno, no nos hemos dado. Por ejemplo, tener una vocería que puede ser rotativa. Hoy día definimos que comienza esta vocería la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, que tenga reuniones periódicas, semanales, no solo a nivel nacional en Santiago, los presidentes de partidos, que nos autoconvoquemos más allá de los comités políticos del día lunes en La Moneda, sino que también a nivel regional, con los delegados regionales, con los presidentes regionales, con el mundo político parlamentario regional, que también hayan comités políticos ampliados regionales y que también existan mecanismos institucionales de resolución de conflictos, crisis, diferencias, etc. Y también lo electoral, ojo, que se mandató a los secretarios generales a elaborar una mesa de trabajo para enfrentar de manera unida las próximas elecciones, tanto de convención constitucional o como quieran llamarle, si es que llegamos a un acuerdo político en aquello, y las municipales del 2024. Sí, antes de dar la palabra a Francisco Covarrubias, entonces usted nos confirma que va a haber un intento de llevar una sola lista para la elección eventualmente de convencionales y la elección municipal. Se mandató a los secretarios generales a que generen una mesa de trabajo y comités electorales para enfrentar de manera unitaria las elecciones. Eso igual, obviamente, es una decisión que tenemos que tomar los partidos, pero ese es el ánimo de enfrentar de manera unitaria las elecciones. Eso puede tener distintos mecanismos, por ejemplo, en el ámbito municipal son elecciones distintas, son 4 papeletas, hay una elección que es de gobernadores, otra es de core, de concejales, y pueden tener distintos pactos, pero sí enfrentar unidos como oficialismo los procesos electorales. Francisco. Senador, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Quiero preguntarle si se conversó al interior del cónclave sobre un diagnóstico de por qué este gobierno tiene tan baja popularidad, porque finalmente los conflictos, las coaliciones oficialistas normalmente aparecen cuando la popularidad presidencial o la popularidad del gobierno cae. Entonces, llevamos 6 meses de gobierno y de acuerdo a los registros que tenemos, es la popularidad más baja desde que hay encuestas. Entonces, la pregunta es si hay un diagnóstico de qué es lo que ha ocurrido hasta ahora. Sí, algo se conversó de aquello. Por un lado, se hizo un análisis de la derrota del plebiscito y cómo eso afecta también a las fuerzas políticas de gobierno, al propio gobierno, la figura del presidente Boric. Por otro lado, también las crisis, por decirlo así, de la vida cotidiana de las grandes mayorías, que tiene que ver con el alza del costo de la vida, la situación económica, la situación de seguridad pública. Son aspectos que hoy día pasan a estar en las primeras preocupaciones de la ciudadanía y de alguna manera el gobierno, pese a llevar adelante muchos esfuerzos en estos primeros 7 meses, de alguna manera no se logra como conectar o dar, por decirlo así, certezas, ¿no?, a la ciudadanía y a las grandes mayorías. Yo creo que hay una desafección importante de un porcentaje importante de la población respecto de la política también. Hay varios factores, no hay uno solo. Y en ese sentido, el haberse jugado como se jugó el gobierno por un plebiscito que fue ampliamente derrotado, ¿es parte del problema, fue parte de lo que se diagnosticó hoy día como un error en lo que ha sido el transcurso de estos 6 meses?
Yo creo que ahí hubo una apuesta estratégica y parte de una convicción. De una convicción no solo del presidente Boric, de las coaliciones de gobierno, de jugarse por el apruebo. No era fácil enfrentar un plebiscito en los primeros 6 meses, pero lo que sí queremos hacer una distinción y que lo conversamos hoy día en el cónclave de manera muy clara. Una cosa es que el pueblo rechazó un texto por el cual nos jugamos y habrá que hacer la autocrítica de cómo la convención y el texto no conecta con el pueblo de Chile, ¿no? Las grandes mayorías. Algunos autores hablan de que esta convención se pasó varios pueblos, pero no conectó con el pueblo que salió a demandar cambios, pero justicia social, dignidad, pero con estabilidad, etcétera. Bueno, hay varios análisis, pero una cosa es eso, el texto rechazado, y otra cosa es el programa de gobierno del presidente Boric. Programa de gobierno, ojo, que no es solo de apruebo dignidad de la primera vuelta, sino que es un programa de gobierno que consensuamos en segunda vuelta, un acuerdo de implementación programática con la centroizquierda, que es lo que está adelante. Y hoy día el presidente Boric fue muy claro en decir acá no hay ningún tipo de renuncia al programa, las reformas estructurales van adelante, la reforma tributaria, royalty, 40 horas laborales, pensiones. Para el próximo año se verá lo de la reforma a la salud, que en el fondo es construir las bases de un estado de bienestar social con una economía de mercado que al mismo tiempo genere crecimiento económico, pero que también genere redistribución y justicia social, Paula Escobar, y la agenda verde, feminista. Sí. O sea, todo eso va adelante. Senador, en la misma línea, me imagino que hablaron por el proceso constitucional que se ve avanzando bastante lento. De hecho, Vlado Mirosevic dijo que en el fondo se veía una posibilidad de que esto no prosperara. ¿Qué conversaron respecto de esta materia y del rol que tienen ustedes en que esta conversación avance? Y la segunda pregunta es, la última encuesta Criteria muestra que el 67% de las personas preferirían que fuera redactada por un comité experto. ¿Ustedes se abren a esa posibilidad? A ver, hoy día se conversó en el cónclave también y el presidente hizo una lectura respecto al proceso constitucional y dijo, bueno, acá el protagonismo lo tiene el Congreso y los partidos políticos, que estamos en un proceso de negociación, que es verdad lo que dice usted, Paula, que va lento, va al ritmo, diría yo, de la derecha, que tiene este poder de veto en el Congreso, pero vamos avanzando. Recién, hace pocos días, llegamos a un acuerdo sobre el árbitro que va a estar supervisando el que no se transgredan los bordes constitucionales o las bases constitucionales ya previamente acordadas, estos 12 puntos. Y quedamos de juntarnos el próximo viernes en una jornada más larga, para avanzar en propuestas de mecanismos electorales. Ahí tendremos que discutir justamente el tema de los expertos. Y contésteme la pregunta del comité de expertos, que está apareciendo mucho en las encuestas, que las personas preferirían o mixto, digamos, con algunas personas electas y comité de expertos designado por el Congreso, o directamente, como le decía la encuesta Criteria, 67% solo experto. Sí, todo eso va a ser parte de la discusión sobre mecanismos. Todavía no tenemos zanjada una propuesta como oficialismo. Yo creo que los próximos días van a ser claves para poder llevar propuestas común como oficialismo en lo electoral. ¿Y usted qué hay piensa? distintas fórmulas que se están barajando. Usted por ejemplo, o sea, hay un tema con el número de personas que se elijan democráticamente. Nosotros creemos que debería estar en torno a las 100 personas y que podría perfectamente haber un mix entre personas elegidas en listas, digamos, como se eligen hoy día los senadores a nivel regional, y un porcentaje menor de listas cerradas de expertos que propongan los partidos. Todo eso está por verse y tenemos plena disposición y apertura a llegar a un acuerdo con Chile Vamos, que es donde estamos haciendo esta negociación, el oficialismo más la DC con Chile Vamos, para llegar a un acuerdo que nos dé garantías a todos y todas y que tenga legitimidad democrática también. Y en ese sentido que sea un órgano paritario, que la fórmula, por ejemplo, para escaños reservados pueda ser distinta, lo de independientes, pero el número a nosotros nos parece importante. Entonces en eso va a haber una conversación, hay una negociación y yo espero que lleguemos a un acuerdo pronto, como ha dicho la propia derecha ahora en noviembre. Le voy a hablar Daniel Mansuy, pero antes no quería dejar pasar a lo que usted mencionó. Primero, así brevemente, para usted entonces no es intransable que el órgano sea 100% electo. Nosotros
nosotros acá hablo desde lo que Sí. hemos conversado, al menos Sí, sí. en Frente Amplio y Apruebo Dignidad, pero tenemos que consensuar una posición común con el oficialismo. Creemos que lo mejor es, por legitimidad democrática, un órgano 100% elegido, pero la fórmula puede tener un mix y una flexibilidad en términos de que incorpore dentro del órgano constituyente Ya. expertos en listas cerradas, por ejemplo. Eso es algo que se puede Ya. llegar a consensuar. Y otra cosa breve, usted dijo, en medio de la respuesta que le está dando a Paula, dijo que avanzaban al ritmo que les permitía la derecha con el poder de veto que tenía. ¿A qué se refiere con el poder de veto de la derecha y cuál es la crítica derechamente que le está haciendo a Chile Vamos? A ver, nosotros lo dijimos en campaña, antes del plebiscito, dijimos si se rechaza el texto de nueva constitución, quedamos en una incertidumbre y donde la derecha va a tener un poder de veto importante, porque para habilitar un nuevo proceso constituyente se requiere una reforma constitucional aprobada por 4/7 en ambas cámaras y por tanto se requieren los votos de la derecha en esto y la voluntad política. Ahora, la derecha manifestó que quiere una nueva constitución, una buena constitución, y el eslogan de campaña era una que nos una, decían otros sectores, ¿no? Que sea factor de unidad, pero bueno, llevamos 60 días del plebiscito y todavía la derecha no ha puesto sobre la mesa un mecanismo por el cual llegar a la nueva constitución. Entonces, en eso hemos estado semana a semana, en el fondo, en una mesa que no se ha parado. O sea, yo valoro la voluntad política de los sectores, estamos negociando, pero vamos lento porque la derecha dice, y lo dijo Pancho Chaguán, lo dijo muy claramente, acá nos vamos a tomar todo el tiempo que se requiera y ojalá lleguemos a acuerdo en noviembre, como dijo Macaya, también senador Macaya de la UDI, en diciembre habrá que tramitar la reforma constitucional. Daniel. Buenas noches, senador. Quería preguntarle, usted dijo que no había renuncia, ¿no? Que el gobierno no estaba renunciando y supongo que con eso alude a la famosa frase de Michelle Bachelet, el realismo sin renuncia, pero ¿cómo dialoga eso con el hecho de que las coaliciones o la nueva alianza de gobierno es minoritaria en el Congreso, que de hecho está a punto de perder la presencia en la Cámara? ¿No obliga eso a bajar la expectativa y no a seguir prometiendo reformas estructurales que el gobierno simplemente no tiene los medios para llevar a cabo y que muy probablemente termine negociando y haciendo una cosa muy distinta a la que hubiera querido hacer por simple realismo aritmético, digamos, en las dos cámaras, donde no tienen por dónde tener ninguna mayoría? Sí, a ver, el presidente Boric fue muy claro hoy día en el cónclave y fue parte de lo que discutimos también los partidos, bancadas parlamentarias, de que no hay una renuncia al programa. Y esto con ejemplos bien concretos, Daniel, el panel y la gente que nos está escuchando. Por ejemplo, el proyecto 40 horas laborales, que muchos nos decían, oye, esto es voluntarismo. En el periodo pasado nosotros chocamos con una muralla del gobierno de Piñera, también con la Comisión de Trabajo del Senado no hubo voluntad política para avanzar. Y lo que hizo el gobierno fue un trabajo prelegislativo, un trabajo de diálogo con el empresariado, con el gran empresariado, con las pymes, con los sindicatos, con el mundo académico, miró experiencia internacional e introdujo indicaciones, además de implementación gradual, a 5 años. Y eso, a pesar de que sabíamos que no tenemos la mayoría, de hecho la Comisión de Trabajo tiene mayoría a la derecha, se está avanzando. Lo mismo en la reforma tributaria, que es una reforma estructural que permite un nuevo pacto fiscal. Va avanzando, el gobierno escucha a la oposición, escucha al empresariado, escucha a las pymes, hace indicaciones. Ahora se acaba de presentar la reforma al sistema de pensiones, que en mi opinión es la reforma más estructural que se ha presentado en los últimos 30 años al sistema de pensiones, toca de verdad las FP, mejora las pensiones al momento de ser aprobada la reforma de manera significativa, introduce un seguro social, un sistema mixto, es una reforma, yo diría, moderada, pero radical en el sentido que mejora significativamente las pensiones. Y sabemos que no tenemos mayoría como oficialismo, pero entendemos que en el diálogo democrático podrán haber sectores que se sumen y que entiendan que Chile necesita un sistema de seguridad social y que mejore las jubilaciones actuales y futuras. Entonces, creemos que el camino que estamos trazando de reformas estructurales, de crear un estado de bienestar social en Chile, si bien no vamos a tener unanimidad, porque hay sectores que se oponen a aquello, pero vamos a tener distintas fuerzas políticas en el Parlamento y en la sociedad que creo que se van a ir sumando. Vamos a ver el resultado mañana en la Cámara de Diputados. Yo estoy optimista de que finalmente va a quedar en un acuerdo con el oficialismo. Eso quería preguntarle, senador. ¿Se abren en RD y en Apruebo Dignidad particularmente a pactar con la derecha y quizás asumir que fue un error haber pactado con el Partido de la Gente, haberle dado ese poder, digamos, y armar un gran acuerdo, digamos, entre las dos grandes coaliciones
y alianzas que hay en la Cámara de Diputados, o eso desde Apruebo Dignidad lo miran con más distancia? A ver, para lo específico de la Cámara de Diputados, yo diría se está privilegiando el acuerdo administrativo que se había tomado al inicio, ¿no?, del periodo, y que lamentablemente hoy día fue unánime la solidaridad con Carol Cariola, con el PC por el veto al PC, por el anticomunismo también de alguna manera que se genera con ese veto. Pero se está insistiendo en un acuerdo con los mismos sectores, por decirlo así, que se buscó el acuerdo administrativo, pero con otra fórmula, ¿no?, con otros nombres. Y yo creo que van a llegar a buen puerto. Ahora, desde nuestro sector nunca hemos estado en contra de negociar con la derecha. De hecho, en el Senado nosotros votamos como Apruebo Dignidad por Luz Ebensperger, que es la actual vicepresidenta del Senado, que está en la mesa, y vamos a votar por el senador Coloma, que es de la UDI, el próximo año. O sea, eso fue una negociación política que estuvimos involucrados, Claudia Pascual y yo, representando a Apruebo Dignidad, en el acuerdo constitucional estamos negociando con Chile Vamos, con la UDI, con RN y con Evópoli. Por tanto, no hay ninguna dificultad en aquello. Sí, pero antes de darle la palabra a Francisco Agarrubia, insistirle en el punto del partido de la gente. Hoy día, en entrevista con La Tercera, la ministra del Interior, Carolina Toá, dice que es un riesgo poner al partido de la gente como bisagra y sostiene que negociar y llegar a acuerdos, que había que hacer una profunda reflexión, porque negociar con partidos, son sus palabras, digamos, que no tienen en el fondo que se mueve más bien por populismo, son sus palabras, termina debilitando la democracia y termina debilitando también el sistema de partidos. Entonces, claramente usted dice, estamos privilegiando el acuerdo original, pero ya no están negociando, ese acuerdo no incluiría al partido de la gente. Entonces la pregunta es, si usted comparte, ¿tiene la misma preocupación respecto al partido de la gente que la que manifiesta la ministra del Interior, Carolina Toá? A ver, yo comparto en que hay un riesgo de una emergencia de nuevas fuerzas políticas, unas más caracterizadas como la extrema derecha, en mi opinión, como el Partido Republicano, que sigue las mismas pautas del trumpismo en Estados Unidos, Bolsonaro, o la extrema derecha en Europa. Y por otro lado, estas nuevas fuerzas que tienen un populismo más material, por decirlo así, y que pueden ser un riesgo a una democracia de alta calidad. Y por eso es que los acuerdos administrativos requieren cierto número de votos, y esas conversaciones están, porque además tampoco es que el partido de la gente tenga como una línea o donde toda su bancada vote de una misma manera. O sea, pueden haber votos de algunos personeros, digamos, de esa bancada para un acuerdo administrativo, pero que eso no necesariamente incluye que estén en la mesa dirigiendo la Cámara de Diputados. Entonces son negociaciones bien complejas porque están como al límite de los votos. En eso ha estado los partidos. Bueno, obviamente la SECPRES genera las conversaciones también con el oficialismo y la oposición, porque le interesa la gobernabilidad de la Cámara, pero es algo que tienen que resolver las y los diputados de manera autónoma, así como nosotros resolvimos el acuerdo administrativo en el Senado. Desde enero estuvimos negociando y finalmente llegamos a firmar en marzo, porque esto involucra también presidencias de comisiones, toda la gobernabilidad para el periodo, digamos. Senador, lo quiero volver al cónclave de hoy día y quiero hacerle una pregunta más personal. Usted estuvo en el centro de la polémica hace algunas semanas con sus dichos, digamos, respecto a lo que representaba el socialismo democrático, lo que era la exconcertación. Se habló de lealtades, incluso les dijo no vengan a decirnos cómo hay que gobernar una coalición. Hoy día se habló de ese tema, usted tuvo que pedir excusa, hay una autocrítica, mantiene sus dichos. Cuéntenos un poco desde esa perspectiva. A ver, esta entrevista que salió la semana pasada lo discutimos más bien en el comité político del día, bueno, hace varios días ya, no me acuerdo qué día fue, pero yo me comprometí con mis colegas, presidentes de partido, y también con el comité político de La Moneda, las ministras sobre todo que estaban en esa reunión, en escuchar las críticas, el malestar que les generaba esa entrevista, y yo me comprometí con ellas a no seguir escalando la entrevista. Nadie me exigió disculpas, ni que me retracte, ni mucho menos, porque entendían que era una crítica política y de alguna manera también era una respuesta a diferentes críticas que nos habían hecho a nuestro sector, digo, al Frente Amplio, Apruebo Dignidad, algunos de nuestros cuadros también,
y por tanto era una respuesta en esa línea. Pero hoy día el cónclave se trató más bien de cómo generamos una síntesis histórica entre tradiciones políticas distintas, culturas políticas distintas, pero que estamos confluyendo en un gobierno que tiene una hoja de ruta de transformaciones y en un liderazgo también del presidente Boric. Y en ese sentido, senador, yo soy de una palabra en ese sentido, en términos de no seguir escalando el conflicto y más bien quedarme en lo positivo hoy día de fraguar una alianza de gobierno. Sí, y en ese sentido, más allá de la polémica de la entrevista, ¿queda definitivamente enterrada la crítica a los 30 años, entonces, después de esta síntesis que está hablando usted? Es que yo ni siquiera en esa entrevista hablo de los 30 años, ni hablo de hacer un análisis crítico de la concertación. Eso será parte, de hecho, es que no me puedo arrogar esa facultad de hablar como por el sector. Lo que hoy día dijimos en el cónclave, y también lo decía, por ejemplo, Álvaro Elizalde, que me pareció muy buena reflexión: dejemos al mundo académico, que se han escrito libros, ensayos, hagamos seminarios sobre los 30 años, lo bueno, lo malo. Yo mismo siempre he dicho, hay luces y sombras en el mundo de la concertación. Yo tengo mi opinión política, no juicio moral. No quiero entrar en lógica como de superioridad moral, ni mucho menos. Y si el tono de mi entrevista o mis palabras a veces pudieran entenderse como una supuesta superioridad moral o arrogancia, no tengo ningún problema en retractarme de aquello, porque no es mi intención. Yo puedo tener una crítica política, un juicio político, no moral, del pasado, pero lo que nos interesa hoy día, y en eso creo que hubo unanimidad en el cónclave, es cómo fraguamos, fortalecemos una alianza de gobierno, cómo le damos el respaldo político en momentos complejos al presidente Boric, es decir, la última palabra en un régimen presidencialista como el que tenemos es el presidente Boric, y en eso estamos, y esa es mi voluntad política. Senador, una pregunta corta, pues se nos está acabando el tiempo. Me imagino que conversaron cómo construir mayoría, porque como decía Daniel, tienen minoría, necesitan construirla. ¿Fue un error dejar fuera la DC tan categóricamente? Porque recuerdo la entrevista que le hicimos acá en Tolerancia Cero al presidente en enero, en que fue muy tajante en decir: la democracia cristiana no es parte de este proyecto. Y la verdad es que ahora esos votos se hacen críticos, para qué decir, para la elección de la mesa de la Cámara. Y también, por otro lado, veo a Diego Ibáñez diciendo que ve a la DC liderada por Erika Edo, ve en ella voluntad de avanzar en el programa. ¿Hay una remirada a la democracia cristiana? A ver, yo diría lo que pasó en segunda vuelta y después del triunfo en segunda vuelta es que hubo sectores también de la DC que dijeron muy claramente que la DC no quería formar parte del gobierno, que se querían mantener fuera del gobierno, y que incluso algunos dijeron iban a hacer oposición al gobierno. Después anduvieron retractándose de esas declaraciones, pero en el fondo claramente marcando una línea de diferenciación. Y por otro lado, basta ver en el fondo los quiebres que también han tenido, la salida reciente de Jimena Rincón y Matías Walker generando otro referente político, y eso implica que en la DC hay distintas sensibilidades, distintas almas, ¿no? Nosotros no tenemos ningún problema, por ejemplo, con la mesa que encabeza hoy día Mardón, está Yanna Proboste, está el senador Buenchumilla, que está participando de las negociaciones constitucionales, el mismo Erika Edo como jefe de bancada, pese a que ellos estaban en posiciones distintas respecto al plebiscito, y hay un debate abierto, yo diría todavía informal, no lo hemos dado formalmente. Yo creo que va a ser un trabajo de esta alianza de gobierno, de decir cómo vamos acercando a la democracia cristiana, o eventualmente cómo se le invita al gobierno, pero eso es una conversación bilateral e institucional, o incluso yo no descartaría, por ejemplo, que lo hemos conversado, insisto, informalmente, en una eventual elección de constituyentes, ir juntos. De hecho, estamos construyendo posiciones comunes, oficialismo más DC, en cuanto a la negociación con la derecha. ¿Y eso, senador, en un plazo de meses, digamos, en un plazo rápido, serían estos acercamientos? Es que yo creo que ya se están dando, lo constitucional acelera el asunto. Si es que tenemos elecciones en abril, por ejemplo, dado el periodo que da el CERVEL, perfectamente podríamos construir una lista unitaria del oficialismo más la DC, si es que logramos también consensuar un proyecto constitucional común, que yo creo que hay voluntad para aquello. Otra cosa es la conversación con el gobierno. Ahí obviamente el presidente Boric tiene la última palabra, los partidos podemos expresar una opinión, pero incluso sumando a la DC al gobierno no dan para construir mayoría. O sea, de todas maneras las reformas, y yo diría las reformas estructurales, y este es un aprendizaje que uno puede mirar de Europa, el estado de bienestar
fue un acuerdo de las izquierdas, Senador. los partidos comunistas, socialistas, socialdemócratas, con la centro-derecha, Sí. y Senador, que perdura hasta el día de hoy. Es sí. decir, Es que si usted dependiera, ¿a usted le gustaría que la democracia cristiana se incorporara derechamente al gobierno? a mí me pasa personalmente, acá no quiero involucrar mi rol de presidente de partido porque esto es una discusión también estratégica que tenemos que dar colectivamente, pero mi experiencia personal en estos 4 años y medio que llevo de senador es que conversando con el senador Buenchumilla, con la senadora Yasna Proboste, tengo a veces más sintonía con ellas y ellos, digamos, ¿no? O en cuanto a los planteamientos que hacemos desde Apruebo Dignidad, que muchas veces, digamos, debates que hemos tenido, por ejemplo, Senador, con otros sectores del oficialismo. Entonces yo no tendría problemas con perdón, un es que me sector parece interesante progresista de la eso. DC que adhiera al programa. Me parece interesante, quería que terminara esa frase. Usted dice que a veces tiene más identificación o cercanía con algunos sectores de la ADC que con quiénes. No, que hemos tenido planteamientos comunes en torno a las reformas, en torno, por ejemplo, al TPP-11, etcétera, que con sectores que hoy día forman parte del oficialismo. O sea, quiero decir que hay un democrático? sector en la DC que es progresista, pero no todo, sino que No, sí, pero por con eso. gente que hoy día forma parte del... Sí, claro, o sea, en ese sentido sumar, pero ojo, incluso si sumas a ese sector no tenemos Sí. mayoría. Señor, Por eso una digo pequeña que pregunta en ese sentido. creo- Usted dice las grandes, el Estado de Sí. Bienestar se construye también con la centro-derecha. ¿Usted comparte la declaración del senador Núñez que dice desconfiamos que la derecha sea un actor válido para llegar a acuerdos, que sería lo contrario a lo que está diciendo usted? Pero creo que Daniel se refería a lo del acuerdo administrativo en la Cámara. Claro, pero no es en una términos señal, generales. ¿no? Yo- No fue la derecha la que votó el... No, se refería al proceso constituyente en esa entrevista. Perfecto, porque no fue la derecha la que votó el acuerdo de la Cámara, no. digamos, fue Además. el Partido de la Gente con la DC. Denis, ¿tú quieres contar algo? No, es que era la misma pregunta. Sí, es verdad. No sé a lo que se refería Daniel Núñez, habrá que tema preguntarle. constituyente. Pero Claro. lo que yo he conversado con Daniel, sí, lo que yo he conversado con Daniel, que es colega y él nos representa como Apruebo Dignidad en la Comisión de Hacienda, es que él entiende que la reforma tributaria, por ejemplo, hay que llegar a un acuerdo con la derecha. Y entonces- Habrá momentos de negociación donde aspectos hay que llegar a acuerdos y se necesitan. La reforma tributaria requiere mayoría simple y por tanto no requiere unanimidad, pero obviamente hay que cruzar el puente hacia la derecha y tener algunos votos y que hay gente de derecha que entiende que Chile necesita más recursos para gastos Pero, senador, permanentes respaldados con ingresos permanentes. Pero, senador, ¿no es entonces exactamente ese tipo de declaraciones como la del senador Núñez que hacen retroceder más que avanzar? Porque hay que ir a conversar con ellos, pero si usted dice que no confía en ellos para llegar a acuerdos, bueno, es difícil ir a conversar después de esa opinión, digamos. Si es que uno no confía en alguien como contraparte ni siquiera para negociar, bueno, ¿qué negociación puede haber en ese marco? Sí, es que, insisto, no leí la entrevista de Daniel, no quisiera hablar por Daniel o lo que dijo o no dijo. Él tendrá que hacerse responsable de sus declaraciones, así como yo me hago responsable de las mías. Pero yo veo al PC negociando con la derecha, por ejemplo, en el acuerdo constitucional. Ahí estuvo Guillermo Tellier llegando a acuerdos con la derecha respecto a las bases constitucionales de los 12 puntos. Estuvo Carmen Hertz la semana pasada respecto al árbitro. O sea, el PC está en muchas mesas de conversación con la derecha, en la reforma tributaria, en pensiones, en 40 horas. La ministra Janet Jara, que es parte del PC y es ministra del Trabajo, sabe que acá hay una conversación con el empresariado, con la derecha que está en la Cámara, en la Comisión de Trabajo. Por tanto, no sé concretamente a qué se refería Daniel, pero veo el PC que es parte del gobierno y que está también en una política de negociación porque Sí. implica avanzar, Senador. digamos, tienes que buscar acuerdos y tener los votos para lograr mayoría, sí. Sí, quería cerrar solamente para saber un tema, una definición concreta. ¿Están dispuestos a que parte del 6% de cotización adicional vaya a las cuentas individuales a las que están proponiendo que tenga solo el 10% actual y nada del extra y no a cuentas nacionales? Porque usted sabe que no tienen los votos y sin duda ese va a ser el punto de quiebre, ese 6% adicional. ¿Están dispuestos a que una parte vaya a las tradicionales cuentas individuales? A ver, lo primero diría yo es que la propuesta del gobierno es que ese 6%, cerca del 70%, si no me equivoco, hay que ver el articulado que se presentará el día lunes, ¿no?, en el Congreso, pero el 70%
va a un registro de cuenta personal, pero no de capitalización individual, sino que dentro del ahorro colectivo, pero lo que en el fondo se entiende en los países nórdicos y varios países europeos que tienen sistemas de seguridad social asentados hace mucho tiempo, lo que se llaman las cuentas nacionales. Por eso le pregunto, no nacional, ¿están dispuestos a que vaya a una cuenta, un parte de ese 6% vaya no una cuenta nacional, sino que una cuenta individual de capitalización para lograr una reforma, tal vez no la que quieren, pero la que pueden? Respondo muy breve, Mónica. Creo que acá la pregunta es ¿cuánto mejoran las pensiones aprobada la reforma? Entonces, si la pregunta es ¿cuánto de ese 6% se va a capitalización individual? Eso implica que la mejora en las pensiones no es inmediata, sino que es a largo plazo y no es tan significativa. Eso es por una parte. Y por otro lado, yo veo que hay sectores de derecha que no tienen problema en el 6% introduciendo seguridad social y que entienden que las AFP carecen de legitimidad y por tanto que no es muy viable tampoco entregar más plata a las AFP. Entonces es un debate que vamos a ver, bueno, cuántos votos se requieren. Yo no veo a toda la derecha unánime en una sola posición, veo sí a la asociación de AFP muy dura, defendiendo su negocio, obviamente, amenazando al Estado de Chile con llevar al CIADI o a estos mecanismos de resolución de controversia entre inversionistas y Estado, que es lo que nosotros criticamos del mecanismo que consagra el TPP-11, pero a la derecha la veo media callada todavía en este debate y no la veo unánime en cuanto a una posición. Así que el debate legislativo tendrá que darse y veremos si están los votos para que haya un verdadero sistema de seguridad social que mejore las pensiones hoy y mañana. Ya. Para cerrar, ¿se sienten bien representados en Revolución Democrática y en el Frente Amplio en el Comité Político? ¿Se sienten suficientemente bien representados? Sí, está la ministra Antonia Orellana, ministra Frente Amplista, el presidente Boric es Frente Amplista también. Por tanto no tenemos problema y obviamente desde la Prodignidad hay una muy buena relación con Camila Vallejo, con la ministra Janet Jara, que son del PC, pero además yo quiero valorar, y lo digo muy sinceramente, el aporte de Carolina Toá y Ana Lía Uriarte, que son del socialismo democrático, y Mario Marcel, creo que hacen un tremendo equipazo y le dan consistencia política, así que no tenemos ningún problema con aquello. Perfecto. Senador Latorre, muchísimas gracias por habernos acompañado en Tolerancia Cero. Que tenga muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches, que estén bien.